Siempre creí que algunas cosas estaban fuera de mi control. Cómo la vida puede ponernos en situaciones que nunca imaginamos, como si fuera un juego que no sabemos jugar. Pero también siempre pensé que por mucho que intentara evitar ciertas cosas, el destino encontraría la manera de ponerme a prueba. Y eso es exactamente lo que pasó en esa oficina. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto por un simple examen de rutina, pero cambió. Cambió de una manera que todavía no sé cómo explicar. Todo empezó con una mirada que duró más de lo que debería. Sentí un escalofrío, mariposas en el estómago, y en lugar de ignorarlo, le correspondí. En ese momento, algo dentro de mí despertó, algo que no debería sentir, pero lo sentí. Tal vez fue la atención que no había recibido en mucho tiempo, o la forma en que me habló, como si yo fuera especial. Tal vez fue el simple hecho de que, por unos momentos, me sentí nuevamente deseada. ¿Qué pasó después? Bueno, era mucho más de lo que imaginaba. Mi marido se enteró, y la forma en que reaccionó me dejó sin palabras. A día de hoy no sé si me arrepiento o simplemente acepté las consecuencias. Pero antes de contarte cómo terminó todo, déjame contarte cómo empezó todo. Mi nombre es Luisa. Tengo 34 años y estoy casada desde hace casi una década. Mi marido Marcos siempre ha sido un hombre correcto, trabajador y leal. Él nunca me dio un motivo para dudar de nuestra relación y, sinceramente, yo tampoco le di un motivo para desconfiar de mí. Al menos, hasta ese día. Nuestro matrimonio no estuvo mal. No teníamos peleas constantes ni desacuerdos serios. Pero, con el tiempo, todo se volvió predecible. La rutina nos tragó. Las conversaciones se volvieron automáticas. Los besos rápidos, los toques esporádicos. Sabía que él me amaba, pero también sabía que el deseo ya no era el mismo. Y yo me acabo de acostumbrar. Acepté que era normal que un matrimonio se enfriara con el tiempo, hasta que un día, sin planificarlo, sin esperarlo, me encontré sintiendo algo que no debía sentir. Todo empezó en una cita médica de rutina. Marcos siempre ha confiado en nuestro médico de familia, un hombre respetable, serio, y para todos, fuera de toda sospecha. Pero ese día vi algo más en él. O tal vez fue él quien vio algo más en mí. Fue un simple examen, un toque de mi piel, una mirada que tomó un segundo más de lo necesario. Pequeños detalles que, por sí solos, no significaban nada, pero juntos fueron el comienzo de algo que no sabía controlar. Y ahí, en ese momento, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Pero no sabía cuánto. ¿Alguna vez has sentido que tu vida seguía un camino predecible, pero de repente algo sucedió y lo cambió todo? Que en un instante te encontraste envuelto en una situación que nunca imaginaste. Si esta historia te ha cautivado hasta aquí, entonces no te puedes perder el resto. Y si te gustan las historias reales, intensas y llenas de giros, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí comparto historias que le podrían pasar a cualquiera, tal vez incluso a ti. Luego haga clic en el botón inscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora prepárate, porque esta historia apenas comienza. Recuerdo exactamente la primera vez que me di cuenta de que había algo diferente entre nosotros. No era nada obvio. No hubo coqueteo descarado ni palabras comprometedoras. Fue sutil, discreto, pero real. El doctor Eduardo siempre ha sido un hombre elegante, mirada alta, penetrante, voz tranquila y segura. Tenía ese tipo de presencia que hacía que cualquiera se sintiera cómodo, profesional, atento, impecable. Pero ese día algo en él me desconcertó. Todo empezó con una conversación normal. Preguntas sobre mi salud, mi estilo de vida. Respondí distraídamente, sin pensar mucho. Pero entonces hizo un comentario inesperado. «Pareces estar tensa, Luisa. ¿Algo te preocupa últimamente?» Eso me tomó por sorpresa. No era el tipo de pregunta que esperaba. No en ese tono. Me miró como si realmente le importara. Como si estuviera viendo algo dentro de mí que ni siquiera quisiera admitir. Sonreí levemente y traté de entablar conversación. Pero la verdad es que no se equivocó. Estaba cansado. Mi vida se había convertido en un ciclo sin emociones, sin sorpresas. Mi matrimonio era estable pero predecible. «Estoy un poco abrumado», respondí, tratando de sonar casual. No insistió, pero en ese momento hubo un intercambio de miradas, un silencio lleno de significados, un segundo más de lo necesario. Ahí empezó todo. En los días siguientes, ese momento permaneció en mi cabeza. Me encontré pensando en él más de lo que debería. Intenté convencerme de que era solo una admiración pasajera, nada más. Pero la verdad es que ya estaba involucrado. Incluso sin darme cuenta, incluso sin querer admitirlo, algo dentro de mí había cambiado. A partir de ese día, mis citas con el médico nunca volvieron a ser las mismas.
Y dime, ¿crees que una simple mirada puede cambiarlo todo? ¿Que en un instante alguien puede entrar en tu mente y hacerte cuestionar cosas que nunca imaginaste? Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? ¿Ese momento en el que un simple detalle provocó algo que no podías ignorar? Cuéntamelo en los comentarios. Tengo curiosidad por saber hasta dónde te ha llevado una mirada. Después de esa consulta todo cambió. No de forma abrupta, sino sutil, casi imperceptible. Las conversaciones se hicieron más largas. Las miradas se prolongaron más de lo necesario. Era como si hubiera un juego silencioso entre nosotros. Algo que ninguno de los dos decía en voz alta, pero que ambos sentíamos. Me encontré pensando en él en momentos aleatorios del día. Durante el desayuno, mientras Marcos hablaba de trabajo, yo apenas escuchaba. Mis pensamientos volvieron a la forma en que Eduardo me miró en la última cita. Por la noche, cuando me acostaba junto a mi marido, me preguntaba si él se daría cuenta de que mi mente estaba muy lejos. Al principio traté de ignorarlo. Me convencí de que era solo una fantasía tonta, un escape momentáneo de la monotonía. Pero entonces, un día, rompió el frágil equilibrio que existía entre nosotros. «Deberías tomarte un tiempo para ti, Luisa», dijo, durante una de las consultas. «Sal un rato, relájate». No necesitaba decir nada más. La forma en que habló, la forma en que sus ojos me analizaron en ese momento, dejaron claro que no estaba hablando de un simple paseo. Estaba hablando de nosotros. Mi corazón se aceleró. Debería haberlo terminado ahí. Debía haberle dicho que estaba equivocado, que yo era una mujer casada, que nada de eso tenía sentido. Pero en lugar de eso sonríe. Una pequeña sonrisa, casi tímida. Y lo entendió. Fue entonces cuando llegaron los mensajes. Al principio eran profesionales. Un recordatorio sobre un examen, una pregunta casual sobre mi salud. Pero poco a poco los mensajes cambiaron de tono. ¿Cómo estuvo? ¿Su día?, preguntó una noche. Simple, inofensivo. Pero mi corazón se hundió cuando vi la notificación. Podría haberlo ignorado. Podría haber fingido que no lo había visto. Pero respondí. Cansante, pero ahora está mejor. A partir de ese día nuestra relación ya no fue solo médica. Empezamos a intercambiar mensajes todos los días. Conversaciones que no traspasaron el límite, pero que conllevaron una tensión creciente. Pequeños elogios, sutiles insinuaciones, un coqueteo velado que, en el fondo, ambos sabíamos dónde terminaría. Entonces, un día, fue directo. Necesito verte, pero no en la oficina. Todo mi cuerpo se estremeció. Sabía lo que eso significaba. Sabía que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Y aún así, acepté. Recuerdo exactamente el día que sucedió todo. La atmósfera estaba cargada, como si el aire estuviera pesado, cargado de algo que no podía explicar. Mi corazón latía rápido mientras conducía hacia la dirección que me había enviado. Era un hotel discreto, alejado del centro de la ciudad, un lugar donde nadie nos reconocería. Cuando estacioné el auto, tenía las manos sudorosas. Respiré hondo, intentando convencerme de que todavía había tiempo de dar marcha atrás, pero en el fondo sabía que no lo haría. Tan pronto como entré a la habitación, él ya estaba allí, esperando. Eduardo sonrió, pero no dijo nada. No era necesario. El silencio entre nosotros habló por sí solo. Por unos segundos, simplemente nos miramos. Fue como si ese momento se estuviera prolongando. Cada detalle quedó grabado en mi memoria. El olor de su perfume, la forma en que se acercaba lentamente, la mirada intensa que hacía temblar todo mi cuerpo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con voz baja y ronca. Podría haber dicho que no. Podría haberme dado la vuelta y marcharme. Pero en lugar de eso, simplemente cerré los ojos y dejé que sucediera. Esa fue la primera vez, y fue intenso, como si lo hubiéramos estado reteniendo durante mucho tiempo, como si todo lo que habíamos reprimido hasta entonces finalmente hubiera encontrado una salida. ¿Me sentí culpable? Sí, pero fue una culpa mezclada con placer. Era un deseo prohibido, algo que sabía que estaba mal, pero que, en ese momento, parecía imposible de evitar. Después nos quedamos allí tumbados, sin prisa por volver a la realidad. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, pero en ese momento no me importó. Eduardo no era solo mi médico en ese momento. Él fue el hombre que me hizo sentir viva nuevamente. ¿Te arrepientes?, preguntó, pasando sus dedos ligeramente por mi brazo. Quería decir que sí. Quería decir que eso nunca debería haber sucedido. Pero en lugar de eso, solo sonreí levemente y negué con la cabeza. Aún no. El problema es que, cuando las ganas pasan y la realidad llama a la puerta, las consecuencias siempre llegan. Y en mi caso llegaron mucho antes de lo que imaginaba.
porque lo que no sabía era que esa misma noche mi marido estaba a punto de enterarse de todo. Esa noche llegué a casa con la cabeza acelerada. Todavía podía oler su perfume en mi piel y la culpa comenzó a pesar más que antes. Mi corazón se aceleraba cada vez que miraba a Marcos. Estaba sentado en el sofá, jugando con su celular, como si nada hubiera pasado. Me obligué a actuar con normalidad. Cené con él, hablé, me reí por momentos, pero por dentro me estaba desmoronando. Algo dentro de mí me dijo que esto no permanecería oculto por mucho tiempo, y tenía razón. 2 días después todo se vino abajo. Era de noche y estaba en el dormitorio quitándome el maquillaje cuando escuché a mis espaldas la voz de Marcos, firme, cortante. ¿Tienes algo que decirme, Luisa? Mi estómago se revolvió. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Él nunca habló así. Respiré profundamente antes de darme la vuelta y mirarlo. ¿Cómo esto? ¿Acerca de...? Intenté sonar natural, pero mi voz se quebró ligeramente. Él no respondió de inmediato. Simplemente tomó su celular y lo arrojó sobre la cama. Cuando miré la pantalla, mi corazón se detuvo. Fue una conversación entre Eduardo y yo. Mensajes que pensé que eran seguros, eliminados. Pero ahí estaban, pruebas visibles y claras de todo lo que había hecho. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Entonces eso era lo que hacías en las citas con el médico? Su voz era demasiado tranquila, y eso me asustó aún más. Intenté hablar, pero las palabras no me salían. No sabía cómo justificarlo, cómo defenderme. Cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Marcos me miró fijamente, esperando una explicación, pero el silencio en la habitación era ensordecedor. Y luego se rió, bajo, sin humor, una risa amarga, llena de desprecio. ¿Sabes? Siempre confié en ti, siempre pensé que éramos un equipo, pero aparentemente me equivoqué. Intenté acercarme, pero él retrocedió, como si mi toque le disgustara. Marcos, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que me engañaste con el hombre en el que más confiaba? ¿Que destruiste todo lo que construimos? No tuve respuesta, porque, en el fondo, tenía razón. Fue allí donde me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que no había manera de escapar de esa situación. El daño ya estaba hecho, pero lo que no esperaba era cómo reaccionaría Marcos. No gritó, no hizo escándalo, no arrojó nada contra la pared. Él simplemente me miró con una expresión que nunca antes había visto. Fue una mezcla de decepción y algo que no pude descifrar. ¿Crees que soy estúpida, Luisa?, preguntó, su voz baja y controlada. Tragué fuerte. No estaba enojado. Estaba más allá de eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, continuó. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Sacudió la cabeza y volvió a reír. Una risa fría y sin vida. No importa, dijo finalmente. Lo que importa es que las cosas van a cambiar ahora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Se levantó, sacó su celular y escribió algo. Un segundo después, mi propia pantalla vibró en la mesa de noche. Cogí el dispositivo y vi la notificación. Un correo electrónico. Cuando lo abrí, el corazón casi se me salió del pecho. Era un expediente. Capturas de pantalla de nuestros mensajes. Fotos mías saliendo de la oficina de Eduardo. Registros de llamadas. ¿Me seguiste?, susurré sorprendida. No era necesario, respondió. Fuiste lo suficientemente descuidado como para darme todas las pruebas que necesitaba. Mi mundo se vino abajo en ese momento. ¿Qué vas a hacer con esto? Se cruzó de brazos y me miró fijamente. Eso depende de ti. Todo mi cuerpo estaba temblando. Sabía que tenía todas las cartas en la mano. Podría exponerlo todo. Podría destruir mi reputación, mi vida. Nunca quise hacerte daño, intenté argumentar. Pero dolió, dijo con firmeza. Y ahora pagarás el precio. No respondí. La persona frente a mí no era el hombre con el que me casé. Era alguien a quien no reconocí. Y fue entonces cuando me di cuenta, su venganza ya había comenzado. Esa noche Marcos no durmió en mi casa. Tomó las llaves del auto y se fue sin decir a dónde iba. Me senté en la cama durante horas, mirando al vacío, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Quería creer que necesitaba tiempo para pensar, que tal vez había alguna posibilidad de hacer las cosas bien, pero en el fondo sabía que este era el principio del fin. Al día siguiente regresó, y con ella llegó la sentencia definitiva. Quiero el divorcio. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Marcos, por favor. No hay ningún por favor, Luisa. No soy hombre para perdonar la traición. Hiciste tu elección. Ahora soporta las consecuencias. Intenté discutir, intenté explicarle, pero él estaba decidido. Ya no tenía control sobre nada. Los días siguientes fueron una pesadilla.
Marcos salió de casa, pero antes me aseguró que no me iba a facilitar nada. Le contó todo a nuestra familia y amigos cercanos. ¿Y el doctor Eduardo? En cuanto supo que Marcos se había enterado, desapareció, sin llamadas, sin mensajes, como si nunca hubiera existido. Solo entonces cayó la moneda. Había destruido todo por un deseo fugaz, y al final me quedé solo. Hoy, cuando miro atrás, me pregunto si valió la pena, si hubiera sido diferente si hubiera resistido, si me hubiera dado cuenta a tiempo de lo que estaba a punto de perder. Pero ahora ya no importa, porque algunas elecciones no tienen retorno, y así terminó todo. Perdí mi matrimonio, mi estabilidad, mi paz, todo por momentos que, en su momento, parecieron irresistibles, pero que, al final, solo trajeron dolor y arrepentimiento. Aprendí por las malas que la traición no se trata solo de deseo o emoción momentánea, se trata de consecuencias, sobre destruir la confianza de alguien que nunca más te mirará de la misma manera. Marcos siguió adelante. Después del divorcio cortamos el contacto y, hasta donde yo sé, él está bien. Él reconstruyó su vida sin mí. En cuanto a Eduardo, nunca volví a oír hablar de ello. Al final, fui solo un error que él decidió olvidar. ¿Y yo? Vivo con los recuerdos, con el peso de mis elecciones. A veces me pregunto si, en el fondo, quería que me descubrieran, si quisiera una salida al matrimonio, pero ahora ya no hace ninguna diferencia. Lo que sé es que la traición nunca termina bien, siempre hay un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que podemos pagar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esto? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saberlo. ¿Qué piensas? ¿Crees que hay perdón por la traición? ¿O una vez que se rompe la confianza no hay vuelta atrás? Leeré todos y cada uno de los comentarios. Hasta la próxima.